Hola amigos, muy buenos días. Pues qué interesante es la historia del pueblo de Dios en la etapa del inicio de su monarquía. Y estamos leyendo el primer libro de Samuel, ahora llegamos al capítulo 5. El día domingo iniciamos una historia muy interesante en el capítulo 4, donde el pueblo de Dios tomó el arca del pacto para llevarla al frente de batalla, pensando que con eso iba a ganar la guerra, y al contrario, perdió al final 34,000 de soldados de su ejército y acabó perdiendo el arca del pacto. Ahora veremos la segunda parte, capítulo 5, donde los filisteos se llevan el cofre, el arca del pacto. Y dice, después, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Después de que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto de Dios en Ebenezer, se lo llevaron a Asdod. Allí lo pusieron en su templo junto a la estatua del dios Dagón. Al día siguiente, cuando la gente de Asdod se levantó, encontró a Dagón tirado de cara al suelo frente al cofre del pacto de Dios. Enseguida lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Al día siguiente sucedió lo mismo, solo que esta vez la cabeza y las manos de Dagón estaban tiradas en la entrada del templo. Por eso, hasta el día de hoy en Asdod, ni los sacerdotes ni los que adoran a Dagón pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Asdod había capturado el cofre, Dios los castigó duramente, lo mismo que a los pueblos vecinos. Dios les hizo que les salieran tumores y todos ellos sufrían mucho. Por eso los habitantes de Asdod dijeron: el Dios de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Dios Dagón. Ese cofre del Dios de Israel no debe estar entre nosotros. Luego llamaron a los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del Dios de Israel? Ellos le contestaron: envíenlo a la ciudad de Gat. Y así lo hicieron, pero cuando el cofre llegó a la ciudad, Dios hizo que les salieran tumores a los que allí vivían. Toda la gente estaba muy asustada, por eso el cofre del pacto de Dios fue enviado a otra ciudad llamada Ecrón. Cuando el cofre iba entrando a esa ciudad, sus habitantes comenzaron a gritar: nos han traído el cofre del Dios de Israel para matarnos a todos. Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo de morir, así que llamaron a los jefes filisteos y les dijeron: llévense de aquí ese cofre, regresen al lugar de donde lo tomaron, de lo contrario todos moriremos. Y aunque así lo hicieron, también Dios los castigó duramente. Murió mucha gente y los que sobrevivieron sufrieron mucho a causa de sus tumores. Sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. Esa es la revancha de Dios. Y aquí vemos algo muy interesante. Dios no necesita que tomemos venganza por Él, porque Él mismo lo hace. Dios no necesita que lo defendamos, Dios solo puede defenderse. Y vea usted cómo Dios usa el arca del pacto para causar un daño en el pueblo filisteo, que los israelitas, con cuando menos 34,000 de su ejército, eran mucho más, pero los que murieron fueron 34,000, que en esa cantidad no pudieron hacerle nada a los filisteos, perdieron la guerra contra ellos. Y Dios, solamente usando el arca del pacto, acabó cuando menos con 3 ciudades de los filisteos. ¿Cómo? Les envió tumores. Y eso les llenó de miedo. Pero antes de los tumores hay un evento inusitado y es muy increíble. Dice que, bueno, era costumbre que cuando un pueblo derrotaba a otro, les quitaba sus dioses, les quitaba sus riquezas, sus valores, lo que encontraba de valores, y lo traían al templo de su dios como una ofrenda. Así es que ellos llevaron el cofre del pacto pues como una ofrenda a su dios Dagón, que el dios Dagón era como el dios de la agricultura o el dios de la fertilidad de los filisteos. Y dice que la primera noche el dios de ellos, el dios Dagón, acabó tirado de cara frente al arca del pacto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Pues que el dios Dagón era alguien que Dios había derrotado. Ese Dios que los filisteos, en el que tenían su confianza como el Dios de la agricultura o la fertilidad, Dios mostró su poder y su gloria a través del arca del pacto para que se cayera su Dios y estuviera físicamente tirado. Y el segundo día sucedió que pues entonces ya quedó sin cabeza y sin manos. Y entonces ya tuvieron temor y dijeron a los jefes filisteos: ¿qué hacemos? Y dicen: mándenlo a Gat. El comentarista bíblico dice que al parecer los jefes filisteos dijeron: no, a lo mejor fue una coincidencia que se cayó, y es una coincidencia con que están teniendo estos tumores como enfermedad, mándenlo a otra ciudad. Y lo mandan a Gat y sucede exactamente lo mismo en cuanto a los tumores.
Y una vez que estaban en Gat, pues dice, llévenselo de aquí, pues mándenlo a Ecrón. Como que los jefes filisteos querían corroborar que lo que estaba sucediendo era efecto del arca del pacto. Pero los de Ecrón se pusieron listos y clamaron y dijeron, llévense esto de aquí, regrésenlo donde lo tomaron. Y hubo mucho llanto. Dice al final que sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. Queridos amigos, esto es evidencia de la soberanía y del poder de Dios. Que Dios no necesita que tomemos venganza por Él, que Dios no necesita que lo defendamos. Él lo puede hacer simplemente porque Él es el Dios único, vivo y verdadero. ¿Y se acuerdan lo que decía el primero de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen de nada que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y el problema era que el pueblo israelita estaba rodeado de pueblos que estaban llenos de dioses falsos, estaban llenos de ídolos. Y el pueblo de Dios tenía la tentación de dejar de creer en el Dios que había hecho el pacto con sus abuelos, con Abraham, con Isaac, con Jacob, para empezar a creer en los dioses de los pueblos que les rodeaban. Y esta es una forma como Dios le habló al pueblo israelita para decirle, ya ven, ustedes tuvieron miedo a los israelitas y los israelitas le ganaron la batalla, pero conmigo no pudieron. Y a través del arca del pacto, Dios obró poderosamente para hacerle un daño a los filisteos. Y esta historia continúa el día de mañana, así es que no nos despeguemos. Pero por hoy solamente puedo decirle eso. Dios no necesita que le defendamos porque Él es el Dios soberano. Basta una palabra, como cuando Jesús se paraba frente a la tormenta y decía, calma al mar y al viento, y hacía total bonanza. Ese es el Dios en el que creemos, en un Dios que solamente con una palabra, así como en la creación dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y de la manera que Dios creó este mundo y de la manera que Dios gobierna su mundo, ese es el poder que hay en el Dios que nosotros creemos. Querido amigo, querida amiga, ¿en qué Dios estás poniendo tu confianza? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios que solamente basta una palabra de sus labios para poder obrar lo que esté en su poder? Yo te invito a que vengamos a Él y confiemos en Él. Bendito Padre, gracias por esta palabra, gracias por la forma en que tú usaste el arca del pacto para hacerle gran daño a los filisteos. Tu pueblo con más de 30,000 soldados no lo pudo hacer, pero simplemente tú usaste el arca del pacto. Y no es que hubiera poder en el arca del pacto, lo usaste con un objeto, pero para mostrarle a los filisteos de quién eres tú, el único Dios vivo y verdadero. Y venciste a sus dioses, los humillaste, haciendo que cayeran de cara frente al arca del pacto. Gracias, Señor, por estas historias que refuerzan nuestra confianza en ti, que renuevan nuestras fuerzas para seguir confiando en ti, sabiendo que nuestra vida está en tus manos y que hoy día ya no tenemos esa arca del pacto, pero hoy día tenemos al Señor Jesucristo con nosotros, que nos ha dejado su palabra, que nos ha dejado la presencia de su Espíritu para que pueda vivir con nosotros y darnos entendimiento, darnos fortaleza, darnos fe. Te ruego, Señor, a las personas que miran este video, dales esa fe que hace falta, fortalece sus vidas, fortalece su comunión contigo y que ellos puedan encontrar en la lectura de la Biblia el pan necesario para su día. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues continuemos mañana con esas fascinantes historias. Nos vemos el día de mañana.